Bien, amado, Dios los siga bendiciendo a todos en esta noche. Gracias a Dios porque estamos aquí. Habíamos anunciado la número 37, pero parece que medio nos perdimos en la numeración. La hermana Chaini es que nos está haciendo esa presentación. Que Dios bendiga a la hermana Chaini. Amén, amén. Y entonces, como hemos tenido algunas variantes, y por ejemplo, la anterior estuvimos aquí la presentación de un libro, y es posible que haya habido algún cambio en la numeración, pero bien, el número no es lo trascendente, uno más, uno menos, ¿verdad? Siempre mencionamos lo que hemos visto anteriormente, así que vamos a recordarle que hace 2 estudios bíblicos hablamos de lo que es la membresía de la iglesia a la luz de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de la membresía de la iglesia? Hicimos un estudio bíblico propiamente dicho. Y entonces también vimos en la sesión número 35, hablamos de lo que son las categorías de miembros. Hay 4 categorías de miembros, que lo vimos en la sesión pasada, que es miembros activos, miembros pasivos, miembros probandos y miembros afiliados. Eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Parte del artículo 5. Entonces, en el día de hoy vamos a ver lo que es la suspensión y terminación de membresía. Hay una palabra más adecuada es una palabra, vamos a decir, técnica, pero quiero definírsela un poquito. La suspensión tiene que ver con lo que es el proceso de lo que se llama disciplina y restauración, que es un tema sumamente importante y que las iglesias, históricamente, las iglesias pienso yo, lo que yo he podido observar, no hemos podido trabajar eso bien. Algunas iglesias o no lo hacen o no lo hacen bien. Yo recuerdo que hace muchos años aquí dimos una serie por una situación que hubo acá en la iglesia hace muchos años, no tenemos que mencionarla, y dimos una pequeña serie que se llamaba Disciplina y Restauración, que yo quiero volver a darla a la luz de la Biblia, en base a un libro que se llama Más allá del perdón, el efecto sanador de la disciplina en la iglesia. Revesa, ¿se recuerda? Yo estoy buscando ese material, pero no encuentro el libro tampoco. Pero yo creo que es importante, e inclusive darlo a nivel nacional, porque creo que tenemos mucho que aprender de cómo manejarnos cuando una persona cae en una falta, qué la iglesia debe hacer, qué actitud debe asumir, y no dejarlo sin la disciplina, ni tampoco dejarlo suelto sin la restauración. Porque, ¿qué pasa? Que en algunas partes se le aplica la sanción, lo que es la disciplina, si te quiere el castigo, pero no se le hace la restauración. Ambas cosas, a pesar de que la persona tiene que acogerse a ese proceso de restauración. Ese no es el tema total, que estoy haciendo la introducción y la motivación para que entonces en algún momento de nuestro caminar podamos, hay un artículo que es de los últimos, que habla del Consejo de Ética y Administración de la Disciplina, que yo creo que ahí es que nosotros vamos a agarrar, a rescatar ese estudio. Podríamos decir que es un estudio un poco amplio, quizás 2 o 3 estudios bíblicos al respecto. Pero vamos ahora, suspensión y terminación de membresía. Recuerden que la palabra suspensión significa proceso de disciplina y restauración, y terminación de membresía es decir que ya la persona no es miembro de la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a leer esto, está tácitamente, literalmente en la disciplina. Yo voy a hacer algunas explicaciones. Cualquier miembro de la junta oficial, al igual que el pastor, tiene el derecho a solicitar una suspensión o terminación de membresía. Aquí estamos hablando ahora de suspensión. Hay una parte que habla de terminación de membresía. Por supuesto que esa suspensión o terminación de membresía es de algún miembro de la iglesia. Quizás faltó ese pedacito. No necesariamente es redundancia, pero faltó. Pero yo se lo estoy diciendo. Puede solicitar una suspensión o terminación de membresía de algún miembro de la iglesia. Podría sonar redundante, pero bien.
un miembro puede ser suspendido o sea, aquí vienen las, vamos a decir en sentido general, las faltas por las cuales puede ser suspendido un miembro. Porque en el artículo 57 se explica cuáles son las razones, le enumera una lista de fallas, de faltas. Aquí hay algunas en sentido general. Número 1, por promover doctrinas ajenas a la disciplina de la IED y su declaración de fe, que la hemos estado estudiando, y a sus principios sociales, o negar esto, es decir, que una persona niegue las doctrinas fundamentales. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos el traguito, porque está... Bien, entonces repetimos para que estemos: por promover doctrinas ajenas a la disciplina de la IED y su declaración de fe y a sus principios sociales, o negar estos. Puede pasar que una persona pudiera ser que tenga algo que no le cuadra de la doctrina y decir, bueno, yo no creo esto o no estoy de acuerdo con esto. Pero aquí está hablando de promover y de estar públicamente rechazando, exponiendo doctrina contraria a la IED. Tenemos que estar claros. Es posible que muchos pastores, mucha gente esté sentada en la iglesia y quizá en algún punto no esté de acuerdo. Y no tenemos que escandalizarnos por eso. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Y en cualquier iglesia que haya por ahí, también hay gente que, porque yo conozco con conocimiento de causa. Pero una cosa es que tú comiences a estar en contra y a poner gente en contra y a buscar problemas, ¿verdad? Sembrando doctrinas ajenas a la iglesia. Tú puedes decir, bueno, yo tengo reservas sobre esto. Esto pudiera de revisarse. Y lo hemos estado hablando, de hecho. Hay cosas que hemos visto y otras que vamos a ver que uno pudiera decir, es bueno que eso se revise. Pero de ahí a tomar una actitud hostil, una actitud, ¿verdad?, de promover doctrina o estar negando por negarla, a veces sin argumento, es otra cosa. Segundo lugar, inmoralidad y cualquier falta grave comprobada. Fíjense, yo subrayé eso aquí, y porque no se trata de un chisme. Esto no es cuestión de chisme o que me dijeron. Después, cuando hablemos en el tema del Consejo de Ética, vamos a ver que el tema de la disciplina es un tema bien delicado, porque aquí no se trata de un rumor. Ahora, si hay un rumor o algo, hay que investigar, pero tú tienes que tener los elementos en las manos para poder actuar, porque es bien peligroso. Por eso dice inmoralidad y cualquier falta grave comprobada que afecte el testimonio de la vida de la iglesia. La idea de esto no es decir ahora cuáles son, hacer una lista de que eso repito, está en otro artículo. ¿Cuáles son las ofensas imputables? Se le llama los elementos que pudieran ser. Y yo aclaro aquí en este punto que hay iglesias donde ponen a la gente en disciplina por cualquier cosa. Hay cosas que son de amonestación y hay cosas que son de disciplina. Si una persona falta a sus deberes, en principio hay que jalarlo. Si persiste, y depende si es un miembro de la Junta, o sea, para cada cosa hay un reglamento. Si persiste en una falta a sus compromisos, puede ser que, como vamos a ver, si es miembro de la Junta, puede ser suspendido del cargo, pues si no lo está haciendo y se le amonesta y se le llama, pudiera llegarse. Porque tiene que haber algún tipo de consecuencia cuando se falta, pero no una suspensión, no estamos hablando por cualquier causa, sino que tiene que ser ya una falta grave. Y como digo, hay cosas que pueden ser de amonestación o de un llamado a la atención. Si una gente está como, vamos a decir, traspasando los límites de la ética, no ha llegado a lo moral, pero de la ética, mira, no es bueno que tú andes de noche con la esposa de fulano, aunque no estén en nada, por decir, se me ocurre pensar aunque no estén en nada, porque estás rompiendo la ética, es una orientación. Bueno, estoy poniendo ejemplo en eso.
En tercer lugar, puede ser por enemistad o escándalo público entre hermanos de la congregación. Las personas involucradas deben ser suspendidas mientras dure el proceso de reconciliación. Eso es sencillamente cuando hay dos hermanos en pleito y que eso ha trascendido y que está afectando a esos dos hermanos, a la familia, a la iglesia. Entonces, y hay base bíblica para eso. Inclusive Mateo, que no está aquí, Mateo 5, 21 al 24, que si un hermano peca contra ti, ve, reconcíliate primero antes de que traer la ofrenda y ven, trae de luego la ofrenda. Y hay bastante de eso en la Biblia que enfatiza la importancia de la reconciliación cuando hay conflicto entre dos personas. Ahora, para el proceso de reconciliación entre hermanos, que lo vimos en aquella serie, así en detallitos, hicimos un estudio profundo sobre Mateo 18, del 15 al 18, si un hermano peca contra ti, ve, llámalo tú solo, después si no se ponen de acuerdo, llama a 2 testigos, si no, después llama a la iglesia. Pero nosotros tenemos otras instancias, vamos a decir, que no rompen con el esquema bíblico, lo que hace es que dan más oportunidad, y no está mal, que se dé más oportunidad, que una comisión, que la junta oficial, antes de que llegue a una asamblea de miembros, y la asamblea de miembros tome entonces la decisión al respecto, que dice ya que hay un momento dado, si la persona no se quiere reconciliar, no quiere buscar la armonía, la iglesia tiene la potestad de decirle, hermanito, ve con Dios. Y más que eso, dice la Biblia, tenle por gentil y publicano. ¿Sabe lo que significa eso? Ese tipo, esa tipa no es cristiano. Así que tenlo por gentil o publicano. Que eran las dos frases, los dos términos. Sí, lo estamos diciendo en términos llanos. Eran los dos calificativos que se usaban para los judíos. Por ejemplo, los publicanos, los judíos no querían saber de ellos. Y los gentiles, pues, lo consideraban la chusma. Entonces, no eran parte del pueblo judío. Jesús le está diciendo, no son parte de ustedes. Bien. Párrafo, aquí hay un párrafo importante, aclaratorio, que ayuda también. Párrafo 5.4.1. En todo caso, la suspensión deberá ser justificada y documentada, y la misma determinada por la junta oficial. La persona podrá apelar a la asamblea de miembros de la iglesia local en caso de que el miembro no esté satisfecho con la resolución de la asamblea de miembros. Podrá apelar al que se llama el Consejo de Ética, que se está estrenando ahora, el Consejo de Ética y Administración de la Disciplina de la IED, y en caso de ser necesario a la Asamblea General. Déjenme decirle que, bueno, esperamos que eso no ocurra en el caso de un miembro. No he visto hasta ahora en mi historia ministerial ningún caso de un miembro de la iglesia local que haya apelado a la Asamblea General. Sí, hay casos pastorales, 2 o 3 casos, han ido a la Asamblea General. Y lo ideal es que cualquier cosa se resuelva desde el principio, para no tener que estar en ese proceso como si fuéramos... Lo ideal, señores, es que cualquier conflicto se resuelva dentro. Y no, como ha pasado dolorosamente también en nuestra iglesia, en alguna, no en esta iglesia local, y en otras iglesias que han ido a la justicia ordinaria por alguna situación, que Dios nos libre, ¿verdad? Porque inclusive la Biblia habla en contra de eso. En los Corintios se fueron a la justicia ordinaria, y Pablo le dio duro a eso. Creo que está en 1 Corintios capítulo 6. Ahí está. Bien. La membresía, eso tiene que ver con la suspensión. Se espera que una persona suspendida entre en un proceso de restauración. Es decir, que la iglesia le dé un seguimiento, le ayude en ese proceso en esa situación que está viviendo, le ayude, y que esa persona se acoja a esa restauración. Ahora, la membresía se termina primero. Vamos a ver aquí. Renuncia de manera escrita o verbal dirigida o hecha al pastor. Ese es uno de los motivos. Si una persona, como ha pasado,
Aquí, aunque la mayoría y en otras iglesias, la gente lo hace de manera verbal, no recuerdo así que una gente haya dejado una nota escrita. Pero esa es una manera. Abandono, está un poquito capicúa. Abandono por más de un año. Punto. Yo le puse aquí y no estoy rompiendo con la esencia. Sin causa justificada. Porque una persona puede entrar en un proceso de una situación personal o familiar que le impida, pues, asistir a la iglesia. Pero eso como que se da por sentado, pero yo lo estoy diciendo que indudablemente que las causas deben ser injustificadas. O sea, una persona que se vaya porque no le interesa, pues no tiene ninguna razón, abandono por un año. En caso de que la persona manifieste su deseo de recuperar la membresía, deberá elevar una solicitud formal y recibir acompañamiento pastoral. La idea es que esa persona pide que quiere ser miembro de la iglesia otra vez. No es que, entra para acá. No, hay que ver qué pasó. Esa persona necesita una renovación espiritual, o sea, ayudarle en su vida espiritual y en su integración a la iglesia. De hecho, eso lo estamos haciendo. Si la persona no puede venir de un pronto, ¿verdad? Después de tener un año desaparecido, aquí estoy yo, te damos la bienvenida. Porque es una cosa así, no le digamos nunca a nadie, muchacho, muchacha, tú estabas descarriado, tú estabas perdido, Satanás te estaba llevando. Nada de eso. Vamos, el que llega, y creo que alguien lo dijo en estos días, vamos a abrazarlo, vamos a saltarlo. Es más, a la misma persona que ha estado medio inestable o que viene poco, yo lo que hago es que lo celebro cuando viene, porque ya está aquí. Lo que tenemos es que animarlo a seguir hacia adelante. La otra razón es traslado a otra denominación. O sea, una persona se va de esta iglesia para otra, pues ya aquí no hay doble membresía. Aquí se puede tener doble nacionalidad, pero no doble membresía. E inclusive, si una persona, excepto que tenga, creo que hablamos de eso, de que tenga una residencia temporal en Estados Unidos, que va y viene, pero ya, por ejemplo, la hija mía no es miembro de aquí, por decir, porque ya ella vive allá, y aunque venga aquí, esta sea su iglesia, no es miembro. Ya ella es miembro de otra iglesia, hace vida en otra iglesia. Así que ya se trasladó a otra denominación, por decir. En tercer lugar, procurar y motivar la división de la iglesia o por realizar o promover acciones que atenten contra la iglesia y su imagen. Eso es fuerte. Oiga bien, procurar y motivar la división de la iglesia o por realizar o promover acciones que atenten contra la iglesia y su imagen. O sea, vamos a suponer que una persona inclusive salga de aquí, comience fuera a hablar. Eso es como que tú comiences a hablar de tus hijos y de tu familia con lo extraño de afuera. Por eso es que, bueno, si usted tiene alguna situación, alguna queja, no saque los trapitos al sol allá afuera, dígalo acá, ¿verdad? Comuníquelo, trabájelo aquí. Y la idea no es desacreditar ni crear, ¿verdad?, división, ese tipo de cosas. Y la número por separación definitiva hecha por la Junta Oficial después de agotados los procesos disciplinarios sin éxito. Hay un momento que si la persona, ante diferentes escenarios que se pueden presentar, no cambia y permanece en su misma actitud, la iglesia pudiera tomar la decisión, o tiene la autoridad de tomar la decisión en la iglesia católica le llaman excomulgar. Nosotros no usamos esa palabra, sino de dar de baja o despedir. Muy pocas veces eso ha ocurrido en la historia, pero eso enseña nuestra disciplina. El párrafo 5.4.2 acá hace aclarando. En todo caso de la terminación definitiva de la membresía, igualmente deberá ser justificada
y después de haber agotado un proceso debidamente documentado y determinado por la Junta Oficial, pudiendo la persona apelar a una asamblea de miembros, igual que lo otro, igual que la suspensión. En caso de que el miembro no esté satisfecho, que la resolución de la asamblea debe ser de la resolución de la asamblea de miembros, entonces podrá apelar al Consejo de Ética y Administración de la Disciplina de la Iglesia, y en caso de ser necesario, como última instancia, a la Asamblea General. Es un párrafo más o menos igual que el anterior. Bien, aquí termina la parte que tiene que ver con suspensión y terminación de membresía. Como lo que viene ahora es totalmente diferente, el artículo 6, que habla de los sacramentos, y el 7 de la consagración de niños, tengan su pregunta ahí, porque creo que si lo abrimos aquí, entonces no, posiblemente no y este estudio es un poquito más corto que los anteriores. Tengan las preguntas ahí de esta parte o los comentarios, y entonces al final pueden tener sus oportunidades. Vamos a hablar de los sacramentos. El artículo 6, los sacramentos. Yo no sé quiénes estuvieron en la serie que dimos aquí sobre los sacramentos. Cuando hicimos hablamos de la historia de la Iglesia Católica, ¿recuerdan? Que mencionamos los famosos 7 sacramentos que tenía la Iglesia Católica, le explicamos cada uno y el significado que ellos le dan, y los 2 sacramentos de los protestantes y el significado que en sentido general le damos los evangélicos protestantes, que para nosotros son 2, sabemos que son el bautismo y la cena del Señor o la Santa Comunión. Esos son los 2 sacramentos. Entonces aquí hay una definición de sacramento. Son los actos simbólicos por medio de los cuales opera la gracia de Dios de manera invisible y se expresan de manera visible a través de los elementos del pan y el vino, en el caso de la comunión, de la Santa Comunión, y del agua en el bautismo. Para nosotros esto no tiene, el agua del bautismo no tiene poder mágico para limpiar pecados ni para purificar, nada de eso. Es un elemento simbólico, pero Dios está obrando, Dios está con nosotros en ese momento. Igualmente que el pan y el vino, recuerden que hablamos de la transustanciación, de la consustanciación, todo eso que realmente nosotros no creemos en esa interpretación. No estamos comiendo el cuerpo de Cristo ni bebiendo la sangre de Cristo, de ninguna manera. Entonces, vámonos con el bautismo. El bautismo. ¿Qué es el bautismo? Esta es una definición sencilla que yo la quiero ampliar un chin, porque la veo un poquito corta. Es un sacramento, uno de los 2 sacramentos, de declaración pública de fe del creyente, por medio del cual nos unimos a la iglesia. La definición incluye los 2 aspectos básicos, pero quiero como ampliarlo un poquito y describírselo, que uno tiene que ver con la declaración o la confirmación de tu fe que ya tuviste en tu entrega a Cristo, y lo que se llama la incorporación a la iglesia. El bautismo nos incorpora a la iglesia. Ahora, en el bautismo hay una serie de preguntas que se le hacen a la persona que se va a bautizar, en este caso adulta, ¿no? En lo que estamos hablando ahora del bautismo de adultos. Hay un acápite para el infantil que viene ahora, en el cual el cristiano se identifica con Cristo, con su muerte y su resurrección. Pablo habla en Romanos capítulo 6 que somos sepultados con Él en el bautismo y somos también resucitados con Él. Hay toda una simbología allí. Hacemos una declaración pública o confirmamos lo que ya hemos creído. Yo siempre hago la similitud entre lo que se van a casar y el bautismo. El sí lo dan aquí en el altar, pero ese sí ya estaba antes. O sea, ya ese sí se lo habían dado antes. Lo que hacen aquí es como confirmarlo en el público, con testigos. Así que lo que hacemos en el bautismo es decir, sí, yo he creído en el Señor Jesucristo. Sí, yo tengo fe, sí, yo creo en la palabra de Dios, etc. Todo lo que se le pregunta
a la gente. La gente entonces lo dice ahí de nuevo, porque ya él creyó en Jesucristo cuando lo confesó. Entonces, pero lo declara y lo confirma de nuevo ahí. Y indudablemente el bautismo nos incorpora a lo que es la comunión de la iglesia o lo que es la membresía de la iglesia. El bautismo de niños, que es un tema que ya hemos hablado en otros espacios, está en nuestra disciplina y vamos a leer esto y explicar un par de asuntos en torno a este tema. Porque el amor redentor de Dios, revelado en Cristo Jesús, alcanza a todas las personas, y porque Jesús explícitamente incluyó a los niños en su reino, la doctrina y teología reformada de la IED permite el bautismo de niños, punto. Reconocemos el derecho de los padres a escoger el bautismo o la consagración. Sigo leyendo para que tengamos el cuadro completo. Antes de que el bautismo de niños sea administrado, el pastor diligentemente instruirá a los padres o tutores sobre este sacramento y los votos que ellos asumen, porque los votos los asumen los padres, en este caso no el niño, porque el niño no tiene, especialmente si es pequeñito. Se espera que los padres o tutores que presenten sus hijos para ser bautizados deberán criarlos con diligencia en conformidad con la palabra de Dios y en la fraternidad de la iglesia. Hago la primera pausa para decir que eso quizás pueda sonar muy, ¿cómo diríamos? Como que no es parte nuestra. Lo que no ha sido parte de la historia de muchas de las congregaciones, pero parte de la herencia de nuestras iglesias madres. O sea, no solamente la IED, sino la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia, ¿cómo se llama? Los Hermanos Unidos, también la iglesia, hay una iglesia que se llama Reformada, luterana, los anglicanos, todas esas iglesias pues también lo hacen, porque tienen esa herencia también, no totalmente de la iglesia católica, tiene otra interpretación muy distinta también al bautismo infantil protestante. Vamos a ver algunas cosas en breve. Voy a leerlo completo, entonces les digo otras cosas. En relación a este sacramento, la iglesia establece: solo se bautizarán los niños cuyos padres o uno de ellos sean miembros de una IED local. O sea, no puede ser cualquier persona si no es miembro, si no es creyente. Los padres y padrinos serán exhortados en cuanto a sus obligaciones de servir de guía moral y cristiana en la exhortación y el testimonio y los votos que en este sentido ellos asumen. O sea, los padres es que asumen este compromiso. El pastor también amonestará a los miembros de la congregación en cuanto a su responsabilidad para la educación cristiana del niño. El pastor será responsable de que el nombre completo del niño se inscribe en el registro de miembros en proceso. Recuerden lo que son miembros en proceso, los que todavía no son miembros formalmente, que hay varias categorías, varios tipos. De la lista de miembros en proceso de la iglesia local y de proporcionar a sus padres o tutores un certificado de bautismo. Será el deber del pastor, los padres y los padrinos, los oficiales y maestros de la escuela bíblica, proveer entrenamiento para los niños a fin de que sean guiados a un entendimiento de la fe cristiana y de la iglesia, a un compromiso personal con Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es cuando tenga ya una edad de discernimiento, que pueda tomar una decisión por Cristo. Hasta ahí llega este artículo que tiene que ver con el bautismo de niños. Yo tengo algo aquí que creo que no le hemos hablado en otras presentaciones sobre el bautismo infantil, porque algunos dirán, ¿cuál es la base? ¿De dónde viene? Porque algunas iglesias lo han adoptado. ¿Cuál es la raíz? Voy a compartir algo con ustedes en ese sentido. Se basa, en esencia, lo que muchos estudiosos ven
es que en el Antiguo Testamento había una señal del pacto, recuerdan, que era la circuncisión, donde todo judío, varón específicamente, había que aplicarle el sello para poder ser parte del pueblo de Dios. Y que en el Nuevo Testamento eso fue sustituido por el bautismo. O sea, para que ese niño no se quede descubierto sin que los padres asuman una responsabilidad como la asumían en el Antiguo Testamento, se le aplica ese bautismo, que no es un bautismo exactamente de perdón de pecados, sino un bautismo para iniciarlo en la vida cristiana y que los padres entonces se comprometan a que ese niño pueda crecer en los caminos del Señor. Eso en esencia. Le voy a leer esto acá con algunas citas bíblicas. Así como en el Antiguo Testamento los bebés eran circuncidados como señal de pertenencia al pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento el bautismo reemplaza a la circuncisión, según este escrito. El bautismo es la señal y el sello visible de la promesa de Dios para el creyente y su descendencia. En Génesis 15, Dios hizo un pacto con Abraham. Este pacto fue sellado con el signo de la circuncisión. Dios prometió bendecir a Abraham. Para Abraham esto significaba dos cosas en particular: descendencia y tierra. Pero en el corazón del pacto estaba la promesa de Dios, que sería un Dios para Abraham y sus hijos o su descendencia. La circuncisión no solo era algo físico para marcar a los judíos étnicos. La circuncisión tenía un significado espiritual. La circuncisión de la carne siempre estuvo destinada a corresponder con la circuncisión del corazón. Y hay una cita aquí de Romanos, capítulo 2, versículos 25 al 29. El bautismo no garantiza, el bautismo infantil estamos hablando, no garantiza por sí solo una salvación automática, sino que marca al niño como alguien apartado y rodeado por las promesas, la palabra de Dios y el cuidado de sus padres y de la comunidad de fe. Bien, estos son los argumentos fundamentales que se usan para el bautismo infantil. En la iglesia nuestra, es decir, de mi experiencia, son pocas las iglesias que lo están aplicando. Cuando llegamos ahí a discutir este artículo, se dejó como una posibilidad de que quien quiera hacerlo, lo haga, y quien no esté de acuerdo, no lo haga. Esa es la verdad. Hasta nuevo aviso, hasta que se arme un análisis del tema y se pueda llegar a una conclusión, para no traer una situación inclusive de posible división en ese sentido, en cuanto a ese punto. En las 4 iglesias donde yo he estado, a decir verdad, fíjense qué cosa, no se practica. Esa es la verdad. No se, inclusive, yo estuve en San Cristóbal y allá cuando se habló de eso, una iglesia ya centenaria en ese tiempo, ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar de eso, como hicieron los samaritanos, creo que ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ellos no habían oído hablar de eso. Al parecer ha sido un tema que la iglesia no lo ha analizado, no lo ha trabajado, y se ha quedado algo más, ¿verdad? Algo más en la tradición. Nos quedan 2 asuntitos más, que yo sé que ustedes tienen sus preguntas y comentarios. Uno tiene que ver, yo prefiero quizás saltar al 7. El 7 debió ir antes del 6, porque el 7 habla de la consagración de niños. Ya el 6.3 habla de la comunión. Bueno, quizás porque la comunión es el segundo sacramento. Vamos a seguir el orden, ok. La Santa Comunión. Celebramos el sacramento de la Santa Comunión en memoria de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es un medio de gracia en el cual se encuentran 2 elementos: una gracia interna y un símbolo externo, que es el pan y el vino. Todos los miembros bautizados de la IED y en pleno arrepentimiento y comunión con Dios y con su prójimo, así como miembros de otras iglesias cristianas en iguales condiciones de comunión o arrepentimiento, pueden participar de la cena del Señor.
¿Qué significa en pocas palabras? Y aquí lo hacemos, y lo hacemos en todas las iglesias, que se invita no solamente a los miembros bautizados de la iglesia local, sino cualquier miembro de otra IED que esté presente o de otra denominación cristiana, ¿verdad?, que esté con nosotros. Porque después de todo, ¿verdad?, la cena del Señor no está restringida necesariamente, porque estamos celebrando al mismo Cristo y tenemos el mismo sentido, en ese sentido, valga la redundancia. De hecho, uno se siente tan bien poder participar de la comunión cuando uno va a Estados Unidos, cuando uno va a Corea. Y por ejemplo, en el 2007, yo recuerdo que en el 2007 hubo un evento ahí en el Estadio Olímpico, uno de esos, no recuerdo cómo se llama. En el 2007 hubo un evento interdenominacional donde se celebró la comunión como para 15,000 personas. Ahí había gente de todas las denominaciones. 777. Gracias, hermano Mario. Ahí estuve yo y fue un momento extraordinario. Gente de diferentes denominaciones. Finalmente, vámonos con la consagración de niños. Aquí es un artículo brevísimo. La Iglesia Evangélica Dominicana acepta la consagración o la dedicación, también se usa la palabra dedicación, o la presentación de niños, de miembros de la IED, así como de visitantes y relacionados a la congregación local. Bien. Tenemos espacio para algunas preguntas, comentarios en relación a la primera parte, que tiene que ver con la suspensión y terminación de membresía, o a la segunda parte, que tiene que ver con los sacramentos, con los sacramentos y la consagración de